Nuevo, feliz ciclo nuevo. Iniciamos hoy un ciclo que espero que sea de interés de todos. Tengo que decir que lo vamos a empezar un poco la casa por el tejado. Hoy se debería de hablar de música en el Antiguo Egipto, con Amparo Arroyo, pero Amparo tiene un problema de salud, y lo ha tenido que cambiar con Isabel. De manera que luego, como el orden de los factores va a tener el producto, ya lo ordenaremos en nuestra cabeza y empezaremos hoy con Grecia. Le quiero dar las gracias a Isabel, que ha sido el alma mater, bueno, es el alma mater de este ciclo. Ella ha coordinado a todas las personas que van a pasar por aquí. Y muy brevemente decir que ella se formó en la Universidad Complutense, es doctora en la misma universidad desde hace muchos años, se ejerce allí, su docencia, es profesora titular. Bueno, además tuvo un espacio de tiempo que estuvo también en Alfonso X, pero vamos, su universidad es la Complutense y su fuerte, desde luego, es la iconografía. Isabel dirige desde hace ya como unos 20 años un seminario que puso en marcha su maestra, nuestra querida Pilar González Serrano, que muchos seguramente recordaréis porque también ha pasado por estos martes, y ella sigue desde hace un tiempo pues este seminario, que es muy interesante, que además hay posibilidad de seguir algunas de sus conferencias que están en red. Y bueno, como digo, sus líneas de investigación más importantes son la iconografía en el mundo clásico, la iconografía musical, porque ella también es profesora de musicología, y esta transversalidad de su formación en arqueología por un lado y en musicología por otro nos permite acceder a esta forma tan interesante de acercarnos a la música en el mundo antiguo. Cuando tú quieras, Isabel, yo creo que mejor me callo. Vale. Muchas gracias a ti. Vale. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien? Es que yo también tengo la garganta un poquillo, pero bueno, si no tengo que hacer mucho esfuerzo porque se me escucha bien, pues vamos a dar comienzo a este ciclo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es agradecer a la Asociación de los Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete y a su directora, y a todos ustedes, a todos vosotros, si me lo permitís, que os tutee, por estar aquí, porque realmente sin vosotros no serían posible este tipo de actividades a las que vengo siempre que me invitan, con mucho placer, y además en esta ocasión aún más, porque la música en la antigüedad ha sido una parcela bastante desatendida, una parcela que no ha tenido la misma consideración en los estudios académicos que otros aspectos pues, igual de importantes que la música. Máxime, bueno, en el caso del mundo griego es una de las cuestiones esenciales de la vida del hombre. Pero afortunadamente, desde hace pues, unos 15 años, 20 como mucho, esta tendencia ha cambiado y ahora pues, la música forma parte de muchísimos ciclos académicos, no solamente en el ámbito internacional, que es donde se inició esto, que hay varias sociedades dedicadas al estudio de la música antigua, sino también, ya os diría, en los últimos 5 años, en España. Vamos con un poquito de retraso, pero finalmente nos hemos incorporado a ese mundo. Lo primero que tengo que decir es que cualquier intento, cualquier aproximación, cualquier reflexión en torno a la música de la antigüedad es un reto pues, bastante complejo por razones de índole diversa, y pese a ello yo creo que a lo largo de estas sesiones que vais a ir pudiendo escuchar, pues vamos a tratar de poner un poquito de luz en ellas. Los griegos consideraron a la música
como una invención divina, una técnica, una habilidad, podríamos decir. El adjetivo musiké en griego quiere decir el arte de las musas. Las musas fueron, como todos sabéis, las hijas de Zeus y Mnemósine, la memoria, y son las diosas de la memoria, las diosas, porque a través de la música, a través de los poemas épicos y líricos, se recordaba el pasado, y la memoria es importantísima en este sentido. Y también otra consideración preliminar que quisiera hacer, y es que la música en el mundo griego incluía muchos más aspectos de lo que es la música o lo que consideramos música en la actualidad. Incluimos así dentro de ese adjetivo, dentro de esa designación, el canto, la danza, la práctica de los instrumentos, por supuesto, el drama, el teatro, porque las obras teatrales también llevaron música, y todas estas artes, el canto, la danza, el drama, la práctica o la interpretación de los instrumentos eran el arte de las musas. Eso era la música. Los mitógrafos antiguos nos han transmitido que los instrumentos fueron inventados por los dioses. Atenea, esa diosa de la sabiduría, rica en oficios, rica en habilidades, inventó el aulos, este primer instrumento de boquilla, un aerófono, similar aproximadamente a lo que podría ser un oboe de una orquesta actual, aunque también tengo que advertir que en muchas traducciones de literatura, de libros antiguos, aparece citado o traducido como flauta. Se hizo una convención entre los traductores, entre los filólogos, que debería de corregirse. Afortunadamente en algunas traducciones modernas se está corrigiendo, pero siempre que lean una obra antigua y aparezca al son de la flauta, es este instrumento. Es un aulo, significa en griego tubo, y es un instrumento de caña, un instrumento de lengüeta, que puede tener solamente un tubo, o por regla general lo que tiene son dos. Entonces se llama diaulos, pero generalmente se dice aulos, aunque no hace falta decir diaulos, porque casi siempre tiene dos. Y la lira, uno de los instrumentos más importantes de los cordófonos, de la familia de las cuerdas, fue inventada por Hermes. Hermes se la regaló a Apolo, el dios de la música por antonomasia, a cambio del caduceo, esta especie de varita mágica, entre comillas, bueno, pues un poco que supone el hermetismo, la adivinación y muchas otras cosas más. Y el último dios con el que se relaciona la música es Dioniso. Dioniso Baco no es un dios músico per se, sino que se relaciona muchísimo con la música, y la última parte de mi intervención la dedicaré a los rituales dionisíacos, porque todo el ritual que honraba su culto pues está plagado de música, de baile, de danzas orgiásticas. Es una música diferente, pero es música. Y bueno, sencillamente para que podamos ver en un par de diapositivas cuáles son los instrumentos más importantes del mundo griego, los he dividido en estas dos diapositivas por familias. Esta sería la que de manera genérica se conoce como la familia de las liras, en la que se incluye la cítara más antigua, que es la cítara homérica o forminge, la lira propiamente dicha, que es esta que tiene el caparazón de tortuga, la gran cítara clásica, que es esta, y el bárbito, un instrumento que tiene que ver
con el simposio, con la poesía lírica, con todos los poetas, con todos los líricos arcaicos, y que tiene, bueno, lo vamos a encontrar muchas veces en manos del propio Dioniso. Mientras que la forminge, la cítara y la lira son instrumentos asociados al culto apolíneo. Luego, en este lado, estos 4 que he colocado aquí son los instrumentos de la familia de las arpas. Las 2 arpas por antonomasia son estas, el trígonon y el epigonion, que generalmente las tocaban las mujeres, y luego esta especie de instrumentos de arpas o derivaciones de las arpas de mástil largo, la sambuca o la pandura, pues es lo que luego daría origen a posteriori a los laúdes. Y son instrumentos de cuerda pulsada, bueno, como lo son también en la familia de las liras. Quiero decir también, antes de continuar, que aunque no tenemos constancia fehaciente de muchas de las cosas que yo voy a decir, y esta es una de ellas, los instrumentos griegos proceden de Oriente. No hay una determinación, una certeza exacta, pero en su mayor parte proceden de Oriente. Luego, estos son los instrumentos de viento más significativos: el aulos, del que os acabo de hablar, la siringa o siringe, si lo decimos en griego, o flauta de pan. Estáis asociado al culto dionisiaco, la siringa a los pastores, al mundo pastoril, etc. La salpinx o salpinge es un instrumento asociado a la guerra, un instrumento metálico muy largo, lo tenemos aquí, en este caso interpretado por un escita, y lo tenemos aquí. Y otro instrumento de viento muy importante fue el órgano hidráulico o el hidraulis. Estos son instrumentos de una sonoridad muy potente, muy potente. Y luego, en toda la zona inferior he colocado la percusión, los crótala, es una especie de castañuela, podríamos decir, los tímpana, que pueden ser con sonajas, como en este ejemplo, o sencillamente un tambor de marco con una membrana carente de sonajas, todo tipo de campanillas, incluso a veces los propios trajes podían hacer esa función de percutir. Y luego hay un instrumento muy curioso, el sistro egipcio, lo conoceréis todos, cuando venga la profesora Arroyo, que os hablará de la música egipcia, pues veréis los sistros asociados al culto isiaco, pero en el mundo griego apareció en la Magna Grecia un instrumento pues muy curioso, que se conoce como el sistro apulo, y que tiene esta forma rectangular con las sonajas en el centro. El ritual griego no se puede concebir sin la presencia de la música. Como todos sabéis, la religión griega es una religión que carece de dogma, y en las religiones donde el dogma no se establece de una manera fehaciente, pues es muy importante, o fue muy importante, la idea del ritual, y en ese ritual la música ocupa un lugar de honor. Casi os podría decir que no existe ceremonia, o no debió de existir ceremonia alguna en el mundo griego que se desarrollara sin la presencia de la música. De hecho, la ausencia de música significa guerra, significa muerte, significa silencio, y de hecho es que impregnó todos los aspectos, como decía al principio, de la vida del hombre griego. Desde su infancia, en la educación, pues la música formaba parte de lo que se conocen como gimnopedias, se cultivaba tanto el intelecto como la parte corporal, la corporalidad en los gimnasios, y de hecho pues la música también aparece asociada
a los comportamientos y a los de los atletas, ¿eh? En muchos casos alguna imagen vamos a encontrar sobre todo esto. Siendo un don de los dioses, los humanos, los hombres, pues tomaron esta arte o este arte de una manera extraordinaria. ¿Qué efectos pudo haber tenido la música en las ceremonias? Por supuesto, nos movemos en el ámbito de la especulación, pero desde tiempos muy antiguos, diría desde la Edad del Bronce, desde el segundo milenio antes de Cristo, se utilizaron danzas circulares que formaban parte de los ritos de paso, fundamentalmente el tránsito entre la niñez, la edad adulta, en los matrimonios, en la muerte también, otro rito de paso, otro tránsito, ¿no? Y después la música, y entendiendo como música también, por supuesto, el baile, sirvió, y muy en particular en el caso de los ritos dionisíacos, para provocar o para producir un estado alterado de conciencia en el momento de los sacrificios. La comunión, tal y como la entendemos en otras religiones, no existió en el mundo griego, pero sí de alguna manera ese estado alterado de conciencia suponía un estado de comunión con la divinidad. Como digo, desde la Edad del Bronce hay ejemplos muy interesantes sobre danzas en las que predominan danzas en corro, en las que predominan jóvenes cogidas de las manos, muchas veces al son del aulós, y desde la Edad del Bronce pasaron ya al arte geométrico. Estos dibujos que muestro son de diferentes vasos de la segunda mitad del siglo VIII, el geométrico final, que es cuando surge, cuando aparece en el arte griego la figura humana. Y es curioso que justo cuando aparece la figura humana en el arte griego, todos conocemos esas magníficas representaciones funerarias de las grandes crateras, del dípilon y de vasos funerarios, pero donde aparece la escena de la prócesis, de la exposición del cadáver del difunto. Pero junto a ellas son muy importantes las escenas musicales. En este caso se ve el instrumento, un aulós, en este caso pues claramente una alusión a la danza por la posición de los pies. Luego ya iniciándose el periodo arcaico se generaliza y son vasos funerarios, la muerte es un tránsito, vasos relacionados con el matrimonio, en este caso es un lutróforo, es el vaso con el que se bañaba a la novia justo antes de contraer matrimonio, y seguimos viendo esa idea, aquí ya con hombres y mujeres. La iconografía es una fuente importantísima junto con las fuentes escritas para el conocimiento de todo este tipo de actividades. Y es verdad que la iconografía no nos puede reproducir, no nos puede decir con exactitud cómo eran los sonidos de la antigua Grecia, pero sí nos ayuda en muchísimas cosas, porque nos habla de los momentos en los que había música, nos habla también de los personajes que interpretaban la música, de su estatus social, nos habla de muchos aspectos relacionados con la vida, con la sociedad. En este caso ya estoy mostrando una fiale, un vaso relacionado con las libaciones rituales propiamente dichas, donde vemos un coro de jóvenes, un coro de doncellas, precedidas por una auletrix, por una mujer que toca el doble aulós ante un altar, en una escena claramente ritual. Este ya es
un vaso pues muy elaborado. Como digo, me voy a centrar en los rituales, dejando muchas cosas por falta de tiempo, por falta de espacio. A un lado me centraré en algunas cosas. No conocemos el calendario festivo del mundo griego, salvo en el caso de Atenas. Entonces, muchas de las piezas que voy a mostrar son atenienses y muchas de las cuestiones a las que me voy a referir tienen que ser necesariamente atenienses porque es lo que conocemos. Básicamente, por resumirlo en 4 ideas fundamentales, el ritual griego se desarrolla en estas actuaciones. Lo primero es la procesión, una pompa que conduce normalmente al altar del sacrificio. La inmolación de animales suele ser el acto central de todo ritual, y después tras el sacrificio el animal o los animales sacrificados se comían, como se hace también todavía hoy, ¿no?, en muchísimas celebraciones folclóricas en nuestros pueblos, de nuestra geografía, en muchísimos, ¿no? Cuando comemos el rabo de toro en la plaza mayor de un pueblo, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Esto ya es la primera parte, podríamos decir, de la celebración de la fiesta, pero que es una fiesta ritual que forma parte de ese ritual. Y para concluir, pues una serie de concursos atléticos, musicodramáticos, dependiendo del lugar, dependiendo de la fiesta en cuestión. He separado un poco porque digamos que esta sería la parte donde el fiel está más concentrado en la idea religiosa propiamente dicha, y la segunda parte, la fiesta y estos agones, estos concursos musicales y atléticos, servirían un poco para la cohesión social, para la convivencia. Serían los aspectos cuya finalidad más importante sería esa. Voy a ir desgranando esos 4 aspectos rápidamente, y empiezo pues por el primero de ellos, por las procesiones. Cabe decir que lo más importante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista musical, son los himnos. Estos que os pongo aquí, el prosodion, el paián, las parteneia. Las parteneia están acompañados de danzas corales, pero son himnos. Y luego todo tipo de himnos en general. El himno es siempre una celebración, un canto que celebra una victoria, un canto solemne, un canto festivo. Muchas veces el prosodion se acompañaba, además el nombre de prosodion en sí mismo indica la idea del movimiento, ¿no?, de la procesión. El prosodion se acompañaba con aulos y normalmente eran los fieles, los adoradores, quienes lo interpretaban. El peán o paián es un himno dedicado a Apolo, se interpretaba con cítara, es un instrumento magnífico, ahora veremos muchísimos, y es un instrumento de virtuosos. Por lo tanto, aquí ya tenemos que tener presente que eran gremios de artistas, músicos profesionales, quienes lo interpretaran. Las parteneia tenían que ver con el mundo femenino, con las doncellas. Muchas veces aparecen acompañadas de danzas corales y son ciudadanas fundamentalmente. Y luego, pues, los himnos casi siempre tienen que ver con el canto, y a veces se utilizaba, también lo he puesto un poco con duda, la lira, pero creemos que en el ámbito privado, no en todos los casos. Es curioso porque de todo lo que cito, lo más importante es el canto, siempre. Es decir, todos estos himnos eran cantados.
como el teatro era cantado. Lo que pasa es que la iconografía y en los textos tampoco se vislumbra demasiado, se daba por sentado. O sea, no se especifica, hay a veces que sí, pero en muchas ocasiones no se especifica y vemos el instrumento, pero no un gesto que nos indique, pues puede ser la boca abierta, la posición muy elevada del cuello, pero hay veces que no existe ese gesto. Voy a pasar a mostrar pues algunas diapositivas sobre las procesiones. Hay mucha iconografía procesional en los vasos pintados de figuras negras, es decir, los que son más arcaicos, los que son más antiguos. En este caso estamos en el siglo VI antes de Cristo, y como se puede apreciar, pues aparecen los animales que van a ser inmolados, precedidos por un oficiante que lleva esta especie de cesto. Es el caunon, es un cesto donde aparecen, donde se llevaban los instrumentos sacrificiales, los cuchillos, etc. Y encabezando la procesión tenemos a dos auletes o dos auletas y un citaredo aquí. Los músicos formaban parte de esos cortejos, quizá también en calidad de oficiantes, en calidad de indispensables. La música griega es una música funcional, como en toda liturgia, en el gregoriano, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir. El canto gregoriano es un canto funcional también, es un canto repetitivo, monótono, cuya función pues, puede estar relacionada, por ejemplo, con esa idea de la alteración de la conciencia que yo decía y de sumergirnos en ese universo de lo divino. La música griega siempre funcional también. La mayoría de los ejemplos que han llegado hasta nosotros pues, tienen que ver con Atenea y con Apolo. Parece, según la iconografía, claro, es iconografía ateniense, son datos atenienses, pero Atenea es la diosa de Atenas y Apolo es el dios de Delfos, pero es el dios de la música, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, en muchos casos voy a mostrar un detalle, y ahora ya un poco la pieza, aunque está en blanco y negro completa. Aparece el caunon, el animal para ser sacrificado, el aulete, aquí parece que son unos danzantes, y sabemos que es una procesión en honor de Atenea, porque aquí tenemos a la diosa que puede ser una estatua o puede ser una epifanía, es decir, una idea de la diosa que está invisible a los humanos, pero que está presente como epifanía divina, y al menos eso parece mostrar la iconografía. En este caso es la preparación, también una procesión con una auleta, y interesante, esta es la misma pieza, este es un lado y esta es la parte de atrás. Lo más interesante, quizá desde el punto de vista iconográfico, es esto que muestro, porque aparece una figura femenina muy pequeñita, juvenil, suponemos, casi una niña, acompañada por dos personajes que llevan una indumentaria muy rara. Aparte de la gesticulación, ella claramente es una danzante, es una bailarina, pero ellos dos, por esa gesticulación de las manos y esa indumentaria con esa máscara que llevan colgada sobre el pecho, podríamos interpretarlos, por supuesto con muchas reservas siempre en todo lo que digo, como cantantes, pero la gesticulación. El canto, digo, que se da por sentado, pero es complicado muchas veces decir si están cantando o no. Otra procesión de Atenea en una ánfora ática, donde vemos, voy llamando la atención sobre diferentes formaciones. A veces es un músico, a veces es un dúo,
a veces es un cuarteto, una sonoridad, esta sería una sonoridad muy extraña, porque el aulos es un sonido estridente, como puede ser un oboe, más sucio, claro, obviamente, no es tan perfecto, y la cítara, pues un sonido de cuerda, un sonido más dulce, con lo cual, bueno, la iconografía nos muestra así. En este caso también es una procesión en honor de Atenea, cuya epifanía vemos en ese lado. A veces tenemos esos procesionantes en la parte superior. Muestro este detalle del cuello de esta pieza porque aquí aparece un varón y aquí aparece una mujer. Generalmente son varones los que se encargan de tocar los instrumentos, en cambio las bailarinas son mujeres. En este caso es una fémina, es una mujer, claramente porque lleva un sacos en la cabeza, lleva una redecilla, lleva el pelo recogido, lo cual no es habitual en las figuras masculinas, salvo en escenas de travestismo, que las hay en rituales dionisíacos. Entonces, podríamos estar hablando de un ritual dionisíaco, porque además en los rituales dionisíacos eran los más, si me permitís la expresión, democráticos, y participaban todos los estamentos sociales, participaban también las mujeres que estaban excluidas. En la sociedad griega es una sociedad muy misógina, claro, y entonces, pues bueno, la presencia de una mujer o de un travesti, de un varón vestido de mujer, lo que está indicando es que puede ser un ritual dionisíaco. En algunas piezas es muy curioso el hecho de que para representar el sacrificio, si no hay espacio o si sencillamente se quiere hacer una figuración desde el punto de vista plástico monumental, pues lo que hacen es simplificar mucho y ponen el aulete, el personaje, es en este caso una mujer, claro, que lleva los instrumentos sacrificiales, el altar y la epifanía de la diosa. ¿Qué significa? Esto es una esquematización, una simplificación para decir que hay un sacrificio. Esta es una escena que sustituye a toda la procesión. No hemos visto liras todavía, pero en el ámbito privado sí parece que existieron. Hay unas tablillas que aparecieron en 1934, son unos pinaques que aparecieron en Pitsá, en la región de Corinto. Son pinturas sobre tablas muy bonitas, de final del siglo VI, principios del V tal vez, donde aparece una procesión quizás doméstica y aparece la lira. En lo que se sacrifica veis que es de menor riqueza, claro, es un cordero, y la lira y el aulos. Muestro un detalle, porque es una pintura fantástica, para que veáis esta especie de correa que llevan atada los instrumentistas. Es un instrumento que requería gran esfuerzo, gran potencia física, y para que el sonido, la emisión del aire fuera regular, homogénea, pues se ponían esta correa que les sujetaba las mandíbulas y que coadyuvaba a ese tema. Se llama forbella, y lo llevan muchos instrumentistas. Y bueno, la segunda tablilla, esta es menos conocida, sabemos que es un sacrificio a las cárites, porque lo pone en las inscripciones. Es una danza de doncellas, una danza ritual de jóvenes, pero está muy mal conservada, está muy deteriorada. Muestro, mejorado todo lo que he podido, esta foto para que se pudiera ver el detalle. La segunda parte de ese ritual es el sacrificio propiamente dicho. Y aunque hay escenas en las que vemos a través de la pintura de los vasos una imagen sinóptica, donde simultáneamente vemos la procesión y el sacrificio, lo
lo más habitual es que en los vasos de figuras negras predomine, no digo que sea exclusivo, pero predomine la procesión, mientras que los sacrificios se representaron fundamentalmente en los vasos de figuras rojas. Ya el sacrificio, pues lo que supone es el sacrificio propiamente dicho y el momento posterior donde ya pues se pueden ver los espetones de la carne del animal sacrificado. Nunca vemos el animal encima del propio ara, del propio altar. Y muchas veces también tenemos sacrificios apolíneos, como en este caso, ¿no?, que aparece un laurel. Es muy frecuente que haya alguna pista que nos indique cuál es el dios. Aquí tenemos también himnos de diferentes tipos, interpretados con aulós, interpretados con lira, cantos solistas, cantos corales, danzas circulares, todo cabe en torno al sacrificio. Y bueno, los coros profesionales normalmente intervienen cuando aparece el aulós. Cuando digo profesionales me refiero a los músicos, y coros de sacerdotes casi siempre para acompañar a la lira. En este caso es una escena de preparación del sacrificio, donde vemos al músico con el instrumento en la mano. En otros casos es el momento inmediatamente anterior. Por una cuestión estética, el animal obviamente no se puede visualizar nunca encima del ara, pero aquí lo tenemos. Quiero llamar la atención también sobre el hecho de que los músicos aparecen casi siempre coronados, es decir, coronados de laurel, y esto significa probablemente que formaban parte un poco del conjunto de personajes encargados de llevar a cabo el ritual, es decir, que se les consideraba, no puedo decir ya dentro del orden sacerdotal, pero como funcionarios encargados del acto. Bueno, en este caso también un sacrificio de Apolo con la Epifanía del dios, sentado aquí, le vemos coronado de laurel, sosteniendo un laurel en la mano a modo de cetro, y con la presencia del trípode délfico, otro elemento absolutamente imprescindible en otros casos. Aquí exactamente igual. Este es los detalles de esta crátera donde está la Epifanía del dios, un dios desnudo, juvenil, imberbe, con el arco en la mano, con las ramas de laurel, y es el momento del sacrificio donde pues muchas veces vemos también los instrumentos en la mano. Pueden ser sacrificios incruentos, como en este caso, donde no aparecen animales, pero lo normal en el sacrificio, lo más abundante es esto. En ocasiones, como en este caso, el momento posterior, que ya se está viendo claramente el espetón, sigue existiendo música e incluso la presencia de Nikai, de victorias, que sobrevuelan sobre el altar para indicarnos que todo ha ido estupendamente. Casi siempre, prácticamente en el 90% de los casos, incluso creo que me quedo corta, el instrumento que acompaña el sacrificio es el aulós. Aquí no vemos, sería una excepción ver un instrumento de cuerda. Son variaciones, por eso paso rápido. Este es un detalle del anterior para que lo podáis ver bien, pero siempre es el aulós, y en muchos casos es el sacrificios apolíneos. Aquí aparece una lira, pero es que esto es una musa.
Aquí no podemos en este sentido confundirnos, es un sacrificio que tiene que ver con el Parnaso, con Delfos y con todo lo que tiene que ver con Apolo. El músico real está aquí. En la iconografía, la presencia simultánea de los seres divinos y de los seres humanos es muy frecuente, en el mundo funerario particularmente, y en este caso, pues bueno, tenemos ahí esa dualidad también. Aquí tenemos una figura también curiosa. Esto es una mujer, claramente, una mujer ataviada con un jitón largo, con el sacos. Otra vez es un sacrificio dionisiaco que además en este caso se refuerza por la presencia de los tirsoi, de estos cetros que están casi siempre asociados al ritual dionisiaco. Y en este caso otro sacrificio incruento, también dionisiaco, con todas las hiedras sobre el ara, y con este personaje que suponemos un cantante y que quizá lo que pueda llamar la atención a priori es que está de frente al espectador, cuando las figuras en el arte griego suelen estar en 3/4 o de perfil generalmente. La frontalidad en el mundo griego existe, por supuesto, pero existe para indicar situaciones liminales, situaciones de peligro, situaciones, pues por ejemplo, de embriaguez, de muerte. Todos conoceréis en los mascarones de Medusa, esos frontales, situaciones de borrachos en los simposios que están al borde del delirium tremens ya, ¿no?, de la embriaguez. Y esto puede indicar, en este caso, el éxtasis místico asociado al ritual. Paso a hablar un poquito de la fiesta, de la celebración, donde, bueno, en lo que es la comida comunitaria, pues sería pues lo que es una celebración festiva, folclórica hoy, ¿no? Canciones de simposio, coros con todos los instrumentos posibles, donde participaría la sociedad entera, intérpretes no profesionales, incluso esclavos y heteras o hetairas para amenizar la cuestión. Y ya paso a la parte quizá con más interés desde el punto de vista musical, que son los agones, esas competiciones, esas disputas formales que formarían parte de la tercera, digamos, la cuarta, la parte final del ritual. Prácticamente en todos los casos, cualquier género, aquí he puesto los más importantes, primero se haría una fanfarria, de llamamiento. Normalmente luego, esto es lo que el nomos, los nomoi, eran, digamos, las canciones con un porcentaje altísimo para la improvisación a cargo de virtuosos. El tema de la improvisación es absolutamente fundamental en la música griega, como en la música medieval, diría también que como en la música barroca. Es decir, y ese es uno de los problemas, aparte por supuesto de la afinación, de los instrumentos, de las modulaciones, de las escalas y tal, pero el tema de la improvisación es uno de los problemas que tenemos a la hora de poder decir cómo se reconstruye una melodía griega o cómo se reconstruye una melodía medieval. Hay algunos discos de música griega, recomiendo uno de una autora francesa que se llama Annie Bellis, pero por ejemplo en música medieval, que lo conoceréis todos mucho más, si escucháis discos de intérpretes diferentes, podéis ver que la misma pieza parece otra. Ahí está, ahí juega la improvisación y ahí juega, digamos, ese margen
de desconocimiento que nosotros tenemos, es que nos separa un abismo musicalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, en estas competiciones, en estos agones, estos virtuosos que competían, eran concursos de canto, concursos de aulodia, de citarodia, ¿no? Donde realmente eran profesionales, ¿eh? Y además, bueno, los instrumentos más importantes aquí es el aulós, la cítara y el canto. Casi, bueno, aunque se tiene constancia de que hay trompetas y que hay danzas, pero casi me atrevería a quitarlos. Siempre interpretados en teatros o en lugares asociados a la interpretación dramática, por profesionales. El modelo mítico nos lo da la disputa del sátiro Marsias con Apolo, que además es una disputa que tiene que ver con el rechazo. Gana Apolo, por supuesto, y haciendo trampa, hace apología de la trampa, porque obliga al sátiro a cantar y tocar al mismo tiempo, lo cual no se puede hacer con un instrumento de viento, a no ser que uno tuviera el don de duplicarse, ¿no? Entonces, esta prevaricación del dios hace que, bueno, obviamente el sátiro, como todos conoceréis el mito, al final es desollado vivo en un gesto de crueldad por parte del dios tremendo, ¿no? Pero este agón, esta disputa, es el modelo mítico de los agones rituales que vemos en la esfera de lo mundano, en la esfera real, y además es el reflejo del rechazo de la música asiática por parte de los pensadores griegos. Hay toda una corriente filosófica, no puedo entrar en ello porque sería muy largo y no me voy a pasar un poquito del tiempo, incluso sin entrar, pero hay toda una corriente filosófica en la que participan Platón y Aristóteles fundamentalmente, donde se rechaza ese sonido del aulós que llaman el sonido del sapo sucio. Es un sonido oriental, melodías frigias, melodías que, dice Platón, inducen a la molicie. Esto es un campo interesantísimo que sería objeto de otra conferencia. Todos los rituales apolíneos están acompañados por la cítara en todos los textos. Por ejemplo, este himno a Apolo Delio se habla de que en sus reuniones los bailes y las canciones siempre están presentes. No lo voy a leer, pero sí que hay muchas citas en el libro 10 de Pausanias sobre estos agones, estas competiciones musicales. Se habla pues, de los nombres de los vencedores. Cantó y mencionó en el canto Crisotemis de Creta, cuyo padre... no dicen más que nombran a los vencedores. Era importante vencer, igual que los que vencían en Olimpia, en el estadio, eran pues, los héroes en el momento. Pues los citaredos o los auletes en ese momento en el mundo griego también eran importantísimos. Normalmente la iconografía tiene unos esquemas fijos para representarlos. Son personajes que están subidos a una especie de tarima, una bema, se dice en griego, de pie. Puede haber uno, puede haber varios, ahora iremos viendo algunas fotos, y casi siempre a ambos lados aparecen los jueces, los encargados de dictaminar quién es el vencedor. Incluso a veces aparece la victoria para decir, este señor es el que ha ganado. Los jueces se distinguen porque van así como vestidos como filósofos, ataviados con una túnica que les envuelve y llevan bastones en la mano con los que generalmente señalizaban el principio, el final, etc. Y muchas de estas representaciones aparecen, he puesto en chiquitito estas dos imágenes, porque aparecen en las ánforas pseudo
pseudopanatenaicas. Digo pseudopanatenaicas o llamadas panatenaicas porque tienen la imagen de la diosa en este lado con las dos columnas y los dos gallos, que es el esquema habitual, pero no se utilizaron y entonces no tienen la inscripción del vencedor. Lo más habitual en las panatenaicas es que aparezca en la cara A, en el anverso, la diosa, y en la cara B una imagen de una competición de boxeo, atlética, una carrera de carros, una carrera pedestre, etc. Y se han descuidado mucho en todos los libros. Yo, esta es la primera vez preparando esta y otros temas que he preparado relacionados con la música antigua, donde he visto que existen ánforas panatenaicas o pseudopanatenaicas con competiciones musicales, porque normalmente lo que ves es una carrera o una imagen de un boxeador o lo que sea. Aquí es otra, también es pseudopanatenaica, en este caso es otro citaredo con los jueces sentados en un podio, en una bema muy alta. Incluso, bueno, hay un artículo estupendo de esta autora, Maggie Popkin, donde habla precisamente de este tipo de vasos. Incluso a veces, como en este caso, es una pseudopanatenaica, es decir, no es una imagen que se utilizara en la fiesta, sino una imitación, digamos, una imitación griega del siglo VI antes de Cristo, pero una imitación de la pieza religiosa. El citaredo está ocupando entre las columnas coronadas por gallos el lugar que normalmente corresponde a la diosa. Aquí tenemos otro casi siempre con estas grandísimas cítaras. Esta la veremos después porque en el otro lado tiene un cantante acompañado por un aulos. Incluso me llama mucho la atención, quizás sea mucho presumir, ¿no? Científicamente no lo puedo verificar, pero incluso este gesto, ¿no?, de levantarse el gitón, la túnica, pues puede parecer como una especie de saludo, está llegando antes de interpretar. A medida que pasa el tiempo y que empiezan las figuras rojas, lo que observamos es que estos músicos profesionales cada vez van mejor vestidos, ataviados con ropas más lujosas, con más, pues bueno, prestancia. Se debieron de convertir en verdaderos, no me atrevo a decir héroes, pero sí personajes muy afamados del mundo romano. Sí tenemos constancia de ello, y no tanto como los gladiadores, pero en el mundo romano estos, sobre todo los que tocaban el aulos, la tibia romana, eran importantísimos en la sociedad. Y de los instrumentos, que son unos instrumentos maravillosos, pendía una especie de paño precioso, bordado con diferentes, aquí se ve mejor, con diferentes bordados, son paños de lujo bordados a mano. Muchas veces vemos también que el músico mira hacia arriba con este gesto de la barbilla alta, seguramente para indicar que está cantando al mismo tiempo. Aquí se ve mucho mejor tanto el paño, bueno, y también se ve fenomenal el plectro, que es con estos instrumentos se tocaban o bien punteados con los dedos o gracias a un plectro de madera o marfil. Han aparecido en las tumbas, tenemos algunos artefactos que antiguamente no se sabía lo que eran, muchos se han desestimado, tienen como una especie de ranura en el centro. Normalmente la mano derecha con estos dedos abiertos lo que está indicando es que se está apagando el sonido de las cuerdas, pues como se toca ahora mismo en una orquesta sinfónica un arpa, por ejemplo, ¿no?, que el arpista tiene que poner la mano para cerrar. Instrumentos preciosos, como digo, grandes. Esta es la cítara clásica, una reconstrucción.
aparece en este pélice, por ejemplo, incluso con la famosa inscripción, el adjetivo calós, hermoso, bello, para indicar, aparece muchas veces también esa palabra en escenas de cortejo, en escenas de simposio, para indicar el acto. Y luego pues es muy interesante esta idea de, aquí en este caso está subiendo, ahí se ve muy bien el instrumento con toda esta doble curva. Algunos dicen las fuentes literarias que estarían tallados con escenas mitológicas. Quiero llamar la atención también sobre la idea de que debieron de existir diferentes categorías por edades, igual que existen categorías por edades en los concursos atléticos, porque algunos personajes son barbados y otros, más juveniles, aparecen imberbes. Y en este caso, una de los personajes que interviene como juez claramente es una mujer. Son dos personajes juveniles, un varón, una mujer, y el propio Citaredo es... Esta es una idea de el canto, clarísimamente, la boca abierta, y el cuello. Es imposible cantar así, no sé si lo han probado alguna vez. Bueno, a lo mejor existe alguna técnica extraña para cantar de esa manera, ¿no? Pero si tú levantas todos estos músculos, al contrario, la técnica del canto, lo que tienes que tener es completamente el aparato fonador recto, y si haces así, yo, ahora que estoy un poco afónica, pues obviamente se me escucha mucho peor que si pongo el instrumento en una condición mejor, ¿no? Y es claramente con esas mismas características, pero hay muchos ejemplos donde aparecen cantando. En este caso es una mujer, y también con una forminge, una de estas liras homéricas, quizás en una escena de simposio, aunque no está del todo claro. Como decía, las victorias pueden volar con unas cítaras para indicar que van a entregar el premio. Rápidamente vamos a ver escenas con los auletes. Son dentro de los géneros, estos nomoi de los que hablaba antes, pueden ser interpretados con cítara y canto, o pueden ser interpretados por auletes en solitario, acompañados de sus jueces, por parejas, a veces un aulete y un cantante. Este personaje que vemos detrás, que no tiene instrumento, probablemente sería un cantante. Incluso en este caso, pues bueno, con varios jueces. También podemos imaginar que dependiendo de la categoría, de la festividad, del ritual, pues que fuera demasiado importante la presencia de los jueces y que pudiera haber varios. En este caso también una pseudo-panatenaica con un aulete y un cantante. Claramente están los dos encima de la bema, encima del podio, es decir, son dos artistas, son dos intérpretes. Esta la ponía antes un lado, y en este caso también vemos en la otra cara cómo está el cantante acompañado por el aulós. Aquí también son dos los que están subidos en la bema, es decir, nos podemos hacer idea de la variedad de formaciones musicales que existirían. Y, por supuesto, los vencedores. Si os habéis ido fijando en las imágenes, cada vez las indumentarias, a medida que pasa el tiempo, son más ricas, más decoradas. Incluso, voy a pasar estas rápido porque son variaciones sobre el mismo tema, con las victorias que llevan las coronas, eso sí, para indicar que son los que ha ganado el conjunto. Pero hablando de las indumentarias, hay una que es
particularmente interesante, que es este modelo de gitón. El gitón es la túnica que llevan los griegos, tanto varones como mujeres, y lo que pasa es que el gitón normalmente no tiene mangas. Es un gitón que puede ser de tela fina o un poquito más gruesa, pero este gitón Heirodotos, o sería como habría que pronunciarlo, tiene unas mangas largas, cosidas, es probablemente una prenda de origen persa que nos dicen las fuentes utilizaban muchísimo las mujeres, los sacerdotes en ocasiones festivas, siempre en ocasiones festivas, y los auletas. Los auletas, esta especie de círculos que tiene, se han interpretado como unas pasamanerías, incluso lentejuelas, que podían brillar, podían producir una sensación refulgente desde fuera. Bueno, en este caso lo que lleva es muy interesante esta pieza, porque lleva el instrumento en la mano, lleva la forbella, parece una mascarilla, ¿verdad?, de las que estamos tan acostumbrados a usar ahora, en la otra mano, pero es la forbella, es esa sujeción que comentaba antes, y ese gitón que está bordado pues muy a la oriental, de una manera muy rica, y probablemente con brillantes. En las competiciones atléticas, los auletes llevaban ese mismo gitón, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro, porque claro, yo me estoy refiriendo nada más que al agón musical, pero dentro del ritual existía una parte musicodramática y otra parte gimnástica, por eso muestro algunas, y en la parte gimnástica también existían estos tañedores, vestidos de esta manera oriental. Y por supuesto en el teatro, cuando se hacía pues en Delfos, imaginaros, en los Juegos Píticos, pues había grandes sesiones, ese teatro maravilloso de Delfos en el Parnaso, y irían vestidos de esta manera. Bueno, muy rápidamente, en 5 minutos, solamente quería hablar de los rituales dionisíacos, que son bien distintos. Como decía al principio de la intervención, los rituales dionisíacos suponen plenitud, suponen éxtasis, suponen comunión con la divinidad, y toda la iconografía relacionada con ellos marca pues muchísimo la diferencia con el resto de rituales. Quizá el ritual más parecido al ritual dionisíaco es otro ritual mistérico, es el ritual metróaco, relacionado con el culto de Cybele. Son rituales que llegan a Grecia desde el mundo oriental, desde la antigua Anatolia, y bueno, en el caso de Dioniso ya tenemos su nombre en la época micénica, en lineal B, desde el siglo XVI en adelante, pero sobre todo en los siglos XIV y XIII antes de Cristo, aparecen estos nombres. El origen tiene que ser, según Kerenyi, en Creta, por eso he dicho siglo XVI, pero en la lineal B el nombre ya es Dionisojo, no sé cómo se pronunciaría bien. Y bueno, conocemos muy bien las celebraciones atenienses, las leneas, no me voy a entretener, aunque he traído más diapositivas, en enero-febrero, las antesterias en febrero o las dionisias en marzo. Son todo celebraciones mistéricas donde aparecen danzas orgiásticas. Los instrumentos musicales asociados al culto dionisíaco fueron el bárbito, es este instrumento, es una especie de lira pero muy grande, es el instrumento que decía al principio, tiene que ver con los simposios, lo suele llevar el propio dios y excepcionalmente Sileno. A veces una lira, pero lo normal, el dios nunca lleva un instrumento que no sea de cuerda.
sería poco adecuado a esta idea filosófica que comentaba antes. Y todos los personajes que forman parte de su cortejo, los sátiros, las ménades, los centauros, todos estos lo que llevan son instrumentos de viento y de percusión. Los crótalos, los auloi, los tímpana, en este caso, las siringas y, por supuesto, las danzas orgiásticas. Todos recordaréis viendo quizás esta imagen, la famosísima ménade de Escopas, la ménade danzante de Escopas del Museo de Dresde. Es esa danza de comunión, de comunicación intensa, no es la embriaguez mística la que supone el canto dionisiaco. Voy a pasar rápidamente porque quiero solamente mostraros con un poquito más de detalle. Estas son las fiestas que se celebraban en honor, quizá en febrero. Una procesión muy importante era esta, en la que el dios aparecía montado en el carro, acompañado por estos sátiros tocando el aulós. Aquí tenemos otra. Os he dicho que a veces, como excepción, pueden aparecer las cítaras. Este personaje tan grande sobre el barco sería el propio dios. Y en las Dionisias rurales hay una procesión también muy importante, que es el desfile de los phaloi gigantes. Claro, todas las celebraciones dionisiacas son celebraciones que tienen que ver con los ritos de fecundidad, con los ritos de la tierra. O sea, Dioniso es un dios árbol, es un dios de la tierra. Junto con Deméter fueron los dos dioses más importantes de la fecundidad, es un dios fecundo. Luego en el mundo romano su importancia pues se mermó mucho y quedó, digamos, como ahí confinado en torno a las orgías, al vino, pero en el mundo griego es un dios importantísimo del teatro. El teatro surge en el culto a Dioniso, ¿no? Entonces, pues esta procesión, por ejemplo, lo he puesto ahí, la cita el propio Aristófanes en los acarnienses. Y luego las más importantes, que eran las que se celebraban en Atenas, pues eran las grandes Dionisias en este teatro, que es el teatro que está al pie de la Acrópolis, y bueno, todo lo que tiene que ver con el culto implica estas danzas orgiásticas, este movimiento salvaje en torno al dios. Y para finalizar, solamente quiero mostrar, no me voy a entretener ya demasiado porque sé que me estoy pasando del tiempo, pero quiero mostrar esta procesión, que es una procesión dionisiaca, claramente. He señalado, he puesto ahí unos numeritos, ahora vamos a ver algunos detalles para que lo veáis mejor, pero aparece una procesión orgiástica, claramente, con jóvenes que danzan, que tocan los tímpana, con personajes que tocan el aulós, con una mujer que aparece llevando el caunon o algo en la cabeza, no hay sacrificio, es una procesión danzante, en torno a dos dioses sedentes. Bueno, esto está en el Museo de Ferrara, es un museo maravilloso, donde hay unos vasos griegos fenomenales, y en el museo los han identificado como Zeus y Hera, seguramente por este león que aparece y por ese gesto pues tan serio, tan majestático de la diosa. Mi opinión es que esto no es un sacrificio incruento, un sacrificio dionisiaco, y yo creo que estos dos dioses serían Dioniso, esta corona no la lleva nunca Zeus, y Deméter, que también puede llevar un león. Esos dos dioses de la tierra, sería un rito claramente de fecundidad, en torno al cual hay danzas orgiásticas con todos estos instrumentos. Fijaros en este personaje juvenil que está tocando unos címbalos, unos pequeños címbalos, esos gestos también
de éxtasis con los personajes que cantan mirando al cielo con el cuello estirado, estas coronas, que como el propio Dios, este personaje otra vez que lleva el gitón Queirodotos, en fin, que bueno, que me atrevo de alguna manera a decir que es una procesión relacionada con los dioses de la tierra. Y bueno, ya para finalizar, unas reflexiones finales que os voy a leer para no tardar más tiempo, pero es un minuto. Por falta de tiempo he dejado de lado diversos aspectos rituales donde la música jugó un papel muy notable, los funerales, los matrimonios, algunos ritos concretos como el metróaco y otras celebraciones. Como reflexión final y a través de los ejemplos que he ido analizando, se puede constatar la importancia que tuvo la música en los actos rituales como parte omnipresente e imprescindible en su desarrollo. Los actos centrales del rito, pompa y sacrificio, no se podían concebir sin la música. ¿Acaso facilitaba la comunicación con la esfera divina y provocaba estados de conciencia propicios a tal fin? Aunque los diferentes tipos de himnos fueran el género más interpretado en estos actos, también tuvieron cabida danzas y otros. Los artistas griegos, sin embargo, utilizaron fórmulas convencionales para mostrar el rito y no siempre se trasluce a través de las imágenes la idea del canto, que sin duda fue el medio sonoro más importante durante el transcurso de la procesión hacia el altar. La presencia del aulos aparece en las imágenes como parte del sacrificio mismo, siendo pocos los ejemplos en los que no es visible el músico. Las celebraciones subsiguientes al rito propiamente dicho, como acabamos de ver, también se acompañaban de música, y todo parece indicar que los agones, tanto los musicales como los atléticos, fueron cada vez más requeridos y admirados entre los griegos. En el caso de los concursos musicales, el virtuosismo de los intérpretes, creciente con el tiempo, es un aspecto a resaltar. Las mismas ánforas panatenaicas o pseudopanatenaicas, esos trofeos de los ganadores de la gran fiesta ateniense, muestran en las imágenes de su reverso la evocación de dichos agones. Las imágenes nos permiten imaginar la variedad de formaciones musicales que actuaron en dichos concursos, solistas, dúos, coros, cantantes solistas con auletes y quizás muchas más. Es preciso constatar también que los músicos, los virtuosos admirados y ataviados con gran lujo, como los jueces encargados de valorar sus interpretaciones, fueron exclusivamente varones, salvo, como acabo de decir, en el caso de las fiestas dionisíacas. La música fue un medio importante para expresar la cohesión social, la idea del bien común y la alegría de la comunidad, una forma de canalizar las energías colectivas y también de fomentar la solidaridad. El espíritu agonístico propio de la cultura griega estuvo asociado a las gimnopedias en las que se cuentan los concursos atléticos y muy particularmente el arte de las musas. Por mi parte nada más, espero que esta breve semblanza, esta breve evocación musical haya sido de vuestro agrado. Gracias por atenderme.